Bien, pues buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es bueno estar juntos nuevamente en la casa del Señor. Hay algunos hermanos que no están aquí. Oremos por ellos para que si hay alguna dificultad en sus vidas, pues el Señor les ayude, ya sea de salud, ya sea económica o ya sea espiritual. Pues sea Dios el que pueda ayudarles, ¿verdad? Y puedan estar con nosotros. El Día del Señor, como hemos dicho, hermanos, es un día importante en la vida del creyente, porque es el día en que aparta de todo lo que hace para estar en comunión con su Dios, en su casa, con su pueblo, escudriñando su palabra. Son tres cosas importantes, ¿verdad?, que hacemos en el Día del Señor, y por eso es importante estar aquí. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el estudio que iniciamos la semana pasada. Ha estado ahí durante todo el servicio, que tiene que ver con el bautismo del creyente. El bautismo del creyente. La semana pasada no pudimos poner las diapositivas, pero en el transcurso de la semana compartí el audio y le puse las diapositivas para que ustedes más o menos pudieran seguirlas, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un repaso y vamos a continuar con la lección. Al final hay unas preguntas que son importantes que nosotros meditemos y quizá, tal vez, nosotros nos hemos hecho las mismas preguntas. Así que vamos también a dedicar un tiempo para responder esas preguntas. Pero si surgieran otras preguntas sobre el tema del bautismo, hermanos, vamos a tener el tiempo para hacer esas preguntas que ustedes puedan estar trayendo o que hayan escuchado en algún momento y que no tuvieron alguna respuesta. La base para esta doctrina la hemos estado revisando en la palabra de Dios, pero hay algunas cosas que la palabra de Dios no dice de manera específica, sino que de la doctrina se derivan algunas consecuencias, y entonces como no es algo específico, han surgido muchas preguntas en el transcurso de la historia y en las diferentes denominaciones. Así que si ustedes traen algunas de esas preguntas, al final de nuestra lección vamos a verla. Muy bien, vimos entonces el bautismo del creyente. Revisamos este texto de Romanos 6:4, que es un texto importante porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y lo último que decíamos la lección pasada es que esta imagen que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje nos habla que no es posible que el apóstol Pablo tuviera en su mente otro tipo de bautismo, sino el bautismo por inmersión. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, ¿qué dijimos? Dijimos que si los bautistas han sido perseguidos por esta doctrina, es algo que mencionamos la vez anterior, ¿por qué se aferran los bautistas a la creencia y la práctica de la inmersión del creyente? Y dimos tres razones que son las partes de nuestra lección. ¿Por qué los bautistas se aferran a esta manera de creer? Porque el bautismo, según dice la Biblia, es solo para creyentes. Porque según nos dice la Biblia, el bautismo es solo por inmersión. Son las dos partes que vimos la semana pasada. Pero también la Biblia nos enseña que el bautismo es un simbolismo. Por estas tres cosas, los bautistas a través de la historia nos hemos aferrado a esta doctrina y a la práctica derivada de esta doctrina.
porque tiene fundamento bíblico en estos tres aspectos. El bautismo es solo para creyentes, es solo por inmersión y es un símbolo. Es un símbolo. El bautismo es para creyentes. Dimos algunas bases bíblicas que en el Nuevo Testamento venía después de la conversión, no antes, y no era necesario para la salvación. El bautismo entonces venía después de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces era solo para creyentes. Alguien que no confiesa a Jesucristo, alguien que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no es un creyente, no se le puede entonces bautizar, ¿no? Vimos estos pasajes. El bautismo es solo para creyentes y vimos el caso de Henry Dunster, primer presidente de la Universidad de Harvard, cómo él fue cesado de su puesto y exiliado también. Fue sacado de la ciudad porque se rehusó a bautizar a sus niños. Bueno, él simplemente fue desterrado y quitado del puesto. Otros han sufrido la muerte. Bien. El bautismo es solo por inmersión. La segunda parte de la lección es solo por inmersión. Y vimos que cuando hablamos de solo por inmersión, estamos hablando del método, de la manera en la que se debe efectuar el bautismo. Y este método se basa en la Biblia. Y dijimos todos estos puntos. La palabra significa bañar, hundir, sumergir. Juan el Bautista lo hacía así, vimos los textos. Los discípulos de Jesús bautizaban por inmersión. Declara nuestra esperanza en Jesús, que murió, fue sepultado y resucitó. El texto final, ¿no? El cristiano representa su propia muerte al pecado y vivo para caminar en una nueva vida. Bien, hasta aquí dudas, hermanos, preguntas de esto que vimos. Se alcanza a ver ahí diferentes maneras de hacer el bautismo como método. Por efusión, por aspersión y por inmersión. Hasta aquí nosotros creemos que el bautismo, según nos dice la palabra de Dios, la forma correcta de hacerlo es por inmersión. ¿Todos entendemos claramente lo que significa inmersión? ¿Sí? ¿Qué otra manera podría asemejarse a la inmersión? Sumergirse, sí. Parecida a la inmersión. Otra manera de bautizar. Bueno, vamos a llegar a las preguntas, mejor hasta el final, para que podamos abordar estas cosas. Bien, el bautismo es simbólico, es la última parte que no vimos la semana pasada. El bautismo es simbólico. ¿Qué quiere decir? Que no es un sacramento. No es un sacramento. El bautismo es simbólico, nos habla de una realidad, nos remite a una realidad, pero en sí el bautismo no transfiere ninguna gracia de parte de Dios, una gracia salvadora. Y aquí hacemos la distinción, gracia salvadora. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que creemos de manera distinta al catolicismo romano, que cree que el bautismo es un sacramento que otorga una gracia salvadora de parte de Dios. Bien, el bautismo es importante, hermanos, pero no necesario para la salvación. Algunas personas no se bautizan porque creen que después de eso ellos van a tener que guardar la salvación. Van a tener que cuidarse de no pecar para no perder su salvación después de bautizarse.
Porque de alguna manera ha subsistido la idea de que el bautismo eso es lo que hace. Y estoy hablando ya no de católicos, estoy hablando de evangélicos, de cristianos el día de hoy. Que dicen, yo no me bautizo, ¿no? Ya creí en Jesucristo, pero no me bautizo porque ya una vez que me bautice ya no hay vuelta atrás. Si yo vuelvo a pecar, entonces mi salvación se va a perder, porque solamente el bautismo se debe hacer una sola vez. Entonces es una sola vez que yo me puedo salvar. Entonces lo que está detrás de esa idea es que el bautismo hace efectiva la salvación del creyente. Pero el bautismo es importante, pero no es necesario para la salvación. Por favor, hermano Diego, si me ayudas con este micrófono que está aquí atrás, para compartirlo a los hermanos, especialmente los que van a leer estos textos. Vamos a buscar, hermanos, Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas 23, versículo 39 al 43. Por favor, al hermano Emilio, hermano Diego, llévaselo por favor para que nos lea este texto. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Entonces el caso es del malhechor que está al lado de Jesús cuando está siendo crucificado, ¿verdad? El malhechor, bueno, hay dos malhechores, uno a cada lado, pero uno de ellos hace un reconocimiento del mesianismo de Jesús. Dice, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Entonces, él está haciendo un reconocimiento público de que Jesús era el Mesías y que él podía otorgarle la salvación. Que él podía otorgarle la salvación. Entonces Jesús le responde y le dice una promesa. Le dijo que ese mismo momento, ese mismo día estaría con él. Ahora, él se bautizó, ¿cómo se llama? El malhechor se bautizó, hizo efectiva la salvación a través de su bautismo, como algunos piensan ahora. No fue así el procedimiento, fue de una forma exclusiva, un trato preferencial para el que estaba siendo crucificado. Este evento nos habla de una doctrina ya establecida para la salvación. Es un fundamento, hermanos, bastante importante para que nosotros veamos qué es y qué no es el bautismo. Él no necesitó bautizarse para poder estar en la presencia de Dios. ¿Ustedes qué creen que sucedió? Jesús le prometió que iba a estar con él por su confesión, por lo que él dijo con respecto de Jesús. Él muere, ¿y que ustedes qué creen que pasa con él si no se bautizó? Se salva. ¿Por qué se salva? En el caso concreto de él, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que se salva si no se bautizó? Porque creyó en Jesús. Muy bien. Y hay otra parte importante. Tuvo la fe, sí, incluido en el arrepentimiento y la fe, pero después viene algo más importante. ¿Sorry?
porque tuvo la promesa de Jesús. Jesús le prometió que él estaría con él, que el malhechor estaría con Jesús. Eso es una promesa, hermanos, que no podemos dejar de lado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es porque se nos ha dado, según el Evangelio, la promesa de vida eterna si creemos, si confesamos, si nos arrepentimos ante Dios de nuestros pecados, de nuestra ofensa ante Dios. Entonces, si nosotros en el Evangelio que se nos ha anunciado actuamos conforme a lo que se nos demanda, la promesa de Dios es vida eterna, es salvación. No hay otro condicionante como el bautismo. Entonces, la promesa de que Jesús diga que todo aquel que cree en mí no estará muerto, sino que vivirá eternamente, es una promesa que está establecida en todo el ministerio de Jesús y que lo podemos ver claramente en este pasaje en la cruz. No hubo necesidad de bautizarse. El bautismo entonces no es necesario para la salvación. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 48. Hechos capítulo 10, 34 al 48. Hermano Jesús, ayúdenos a leer este pasaje. Hechos 10, 34 al 48. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, y a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el Dios que ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que él creyere y recibiere el perdón de pecado por su nombre. Hasta ahí, Omar. Al 48, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, hasta el versículo 43, nosotros vemos que Pedro les está hablando a Cornelio y a su familia. ¿Qué les está diciendo en todos estos versículos? Les está compartiendo el evangelio. Los está exponiendo a la verdad del evangelio que pone a Jesucristo como el único capaz de salvar y perdonar. ¿Sí entendemos eso, hermanos?
el único capaz de salvar y perdonar. ¿Cómo es que eso se puede constatar? Pedro dice, porque Dios lo ha resucitado. Y nosotros fuimos testigos de que eso sucedió. Y por eso nosotros predicamos, porque Dios ha puesto a Jesús como juez. Y eso significa que solamente a través de Jesús el ser humano puede salvarse. Entonces, hasta el versículo 43 nosotros vemos esta exposición del evangelio. Y hasta ahí no vemos que se incluya el bautismo, ¿o sí? Para nada se habla del bautismo al hablar del evangelio. Pero sí inmediatamente vemos que hay un suceso similar a Hechos 2, que es el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y aquí vemos otra vez que el Espíritu Santo baja sobre los que están allí. Versículo 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Estos son, los de Cornelio y su familia. A los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí ellos no se han bautizado. ¿Están de acuerdo? Pero ya el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Eso qué significaría? Que ya fueron bautizados. Después viene el bautismo físico, ¿verdad? Pero, ¿qué significa que alguien sea poseedor del Espíritu de Dios? ¿Qué consecuencias trae para que una persona que tiene el Espíritu de Dios pueda sentirse tranquilo y seguro? Hermano Diego. Gracias. Que la gracia del Señor cayó sobre ellos, el favor de Dios cayó sobre ellos, porque ya en ese momento ellos al escuchar el Evangelio fueron perdonados, ¿no? Y la salvación llegó a ellos. Muy bien, esa es la implicación. Si el Espíritu Santo está en una persona, esto significa que esa persona es salva. No puede ser de otra manera. ¿Sí me explico, hermanos? No puede ser de otra manera. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, y lo vemos en el Nuevo Testamento en muchos casos, ellos son sellados y significa esto que tienen la promesa de la salvación. Una vez que ellos escuchan entonces el Evangelio, el texto no nos lo dice, pero nos lo hace ver. ¿Qué es lo que no nos dice? Que ellos creyeron. Creyeron al anuncio. No nos dice el texto que pasaron al frente y tomaron una decisión pública, pero lo que nos hace ver allí es que ellos al escuchar el mensaje que Pedro les está diciendo, ellos creyeron en ese mensaje y por esa razón el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y una vez que viene sobre ellos, entra en su vida, ellos pueden con toda seguridad decir que son hijos de Dios. Y esa es la pregunta entonces que hace Pedro después. ¿Cómo es posible que también sobre ellos baje el Espíritu Santo, que nosotros vayamos a negarles que puedan entrar a la familia de la iglesia a través del bautismo? Recuerden que el bautismo eso hace, ¿no? No podemos hacer eso porque también ellos han sido tocados y salvados. El Espíritu Santo vino sobre ellos y eso es garantía de salvación. No el bautismo, no el bautismo, ¿no? Ok, entonces los bautistas creemos que el bautismo es simbólico, no sacramental, y en estos textos vemos que no es necesario el bautismo para llegar a la salvación. La salvación llega sin el bautismo, sin el bautismo. ¿Qué es lo que es el bautismo? Es una manifestación pública de que una persona ha sido salva.
no un medio de salvación. El bautismo no es un medio de salvación, sino una manifestación pública de que una persona ha sido salva. Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si has puesto tu fe en Él, si te has arrepentido ante Dios de tus pecados, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una vez que Dios te ha salvado, te ha perdonado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que manifestarlo públicamente, tienes que decirlo abiertamente, tienes que proclamar que tu suerte la has puesto en las manos de Jesús. Y eso es la manifestación pública de la fe. Yo creo en Jesús. ¿Cómo lo voy a demostrar? Primer paso, bautizándote. Es lo primero que tienes que hacer, bautizándose. El bautismo es un requisito para obedecer a Cristo, no para la salvación, pero sí es un requisito para obedecer a Cristo. Mateo 28, 19, no lo sabemos, ¿verdad? Pero alguien búsquelo y léalo con toda precisión. Santo. Muy bien, otra vez para el audio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, esta es la gran comisión, ¿verdad? Cuando hablamos de la gran comisión, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con gran comisión? Llevar el evangelio, sí. Una tarea que nos dejó Jesús. Ya a estos niveles debemos ser más precisos en lo que decimos. Una tarea que nos dejó Jesús. Muy bien, un encargo de parte de Jesús a todos sus discípulos. Un encargo importantísimo. Por eso le decimos la gran comisión. La gran comisión es algo que nosotros hemos designado en estos términos de gran comisión. El texto no nos dice que sea la gran comisión, es algo que nosotros creemos que es una gran responsabilidad, es algo que debemos hacer porque el Señor nos lo pidió directamente después de resucitar y antes de irse al cielo. Él llamó a sus discípulos y les dio un encargo sumamente importante para continuar su tarea, para continuar el ministerio de Jesús en esta tierra. Él iba al Padre, Él iba a estar de nuevo allá en los cielos, pero la iglesia iba a quedar, sus discípulos iban a quedar y ellos iban a tener que hacer la labor de llevar el mensaje de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, ¿no? A lo que nuestra hermana Juanita decía, el Evangelio. Ellos tienen que hacer eso y eso implica varias cosas, ¿no? Ya lo hemos desmenuzado ese texto bastante bien, pero primero significa que debemos que ir, tenemos que buscar a las personas. ¿Y para qué tenemos que ir a buscar a las personas? Para hacer discípulos, es decir, que la gente tome la decisión de llegar a Cristo, de seguir a Cristo. Por tanto, id, vamos, y haced discípulos, gente que se comprometa con Jesús, que lo acepte como su Señor y Salvador. Y luego, ¿qué dice el texto? ¿Enseñándoles o bautizándoles primero? Bautizándolos. ¿Bautizándolos en qué? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, repasemos. Por tanto, id, haced discípulos, bautizándolos. Y luego, enseñándoles. Muy bien. Esta es la gran comisión. Vayan a la gente que no conoce de Jesucristo. ¿Qué tienen que hacer con ellos? Exponerlos al Evangelio para que tomen la decisión de seguir a Cristo, hacer discípulos. ¿Y luego qué tienen que hacer?
esas personas que han aceptado a Cristo tienen que bautizarse. Y una vez que han sido bautizados, si son parte de la iglesia, ¿qué se debe hacer con ellos? Enseñarles que hagan ¿qué? Guardar los mandamientos, ¿verdad? Eso es toda una vida de discipulado al interior de la iglesia. Jesucristo nos manda estas 4 cosas. Vamos, compartimos el evangelio, ¿y qué debe venir después? Bautizarse. Bautizar a los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador es parte de la gran comisión. ¿Se dan cuenta? No lo podemos dejar a un lado. No podemos decir para después. No, es parte de la gran comisión. Bautizar es parte de la gran comisión. ¿Por qué? Porque es la forma en que las personas van a manifestar públicamente que realmente creen en Jesús. Y especialmente en el tiempo del Nuevo Testamento, primer siglo, segundo siglo, hacer eso públicamente, hermanos, implicaba echarse la soga al cuello. Cuando los cristianos eran perseguidos en esos primeros siglos, manifestar públicamente a través del bautismo que se creía en Jesús era decir, véanme. A mí me pueden matar si quieren. A mí me pueden perseguir si quieren. A mí me pueden quitar todos los bienes que tengo si quieren. Pero yo soy un seguidor de Jesús. Aunque eso me lleve a la muerte. Así que no era simplemente un asunto de lo hago o no lo hago. No, si realmente has creído, si realmente has proclamado que Jesús es tu Señor y Salvador, vas a decirlo públicamente. Y no solamente lo va a ver las demás personas, lo va a ver Dios, lo va a ver los ángeles. Y van a decir efectivamente, Él está manifestando lo que ha sucedido en su corazón. Hermano Diego, adelante. Sí, tengo yo la interrogante. Bueno, si en su contexto histórico en el que se dio esto, hubieron otros actos como estos para otros grupos, no siendo cristianos, pero que sí pertenecían a otras manifestaciones de religión o de política, lo que sea. Porque muchas personas, ¿no? Como por ejemplo los tatuajes, como por ejemplo son las perforaciones, como por ejemplo son lacerarse. En ese tiempo me parece haber leído en alguna parte que eran esos actos que los representaban para formar parte de. Entonces, me preguntaba yo si el bautismo Jesús lo implementó, lo aplicó para que tuvieran también los cristianos, tuvieran ese acto que los representara. Ahorita voy entendiendo, es un acto de fe. Sí. Pero me pregunto si esa sería la razón por la cual nos deberíamos de identificar como cristianos. Pues digo, ahorita, no sé, ahorita tienes que hacer a lo mejor algunas cosas para pertenecer a cierto grupo. Sí. Pero para nosotros es esto, el bautismo. Sigue siendo, ha trascendido a través de los años, ¿no? Y tiene gran importancia, debe de tener gran importancia y gran relevancia para nosotros como cristianos. De hecho, el día que se bautiza a alguien debe de ser un día memorable. Sí, claro. Debe de ser una fiesta, debe de ser gozo, debe de ser alegría. Y bueno, creo en lo personal, o bueno, he observado en lo personal que se ha perdido eso. Porque bueno, se hace el bautismo, pero no, a lo mejor le ha faltado un poco más de este significado en nuestras vidas, ¿no? No, pues ya cumplimos, es un acto de fe y ya. Pero en realidad, o sea, está alrededor de todo esto, ahorita que lo está mencionando en la enseñanza, bueno, lo estás haciendo delante de Dios y los ángeles están haciendo fiesta. Claro, sí. Y a veces olvidamos eso, ¿no? Cuando estamos en el acto del bautismo. Sí. Sin duda es un rito
o un ritual de iniciación, en el sentido de lo que mencionabas de tatuajes o hacer ciertas cosas para pertenecer a un grupo. Sin duda culturalmente podríamos decir que es un rito de iniciación a un grupo. Todos los grupos culturalmente, cuando van a aceptar a algún miembro dentro de su comunidad, hacen algún tipo de ritual, ¿no? Los 15 años son ese tipo de ritual. No solamente la fiesta, sino que hay un sentido detrás en cuestión de los 15 años, ¿verdad? Es un ritual cultural, ¿no? Los masones, hace poquito compartía yo la noticia de que los masones estuvieron ahí en el parque con, sí, por el nacimiento de Benito Juárez, con autoridades políticas, ¿no? Y estaban ahí los masones porque según Benito Juárez fue masón. Y han sido muchos los agentes políticos, pero ellos también tienen sus rituales. A mí, sinceramente, poniendo entre paréntesis, hermanos, a mí me ofendió mucho eso. Pero bueno, eso es entre paréntesis, que los masones nada tienen que hacer ahí. Pero bueno, se les ha dado esos privilegios. Y a nosotros los cristianos tenemos que escondernos, ¿verdad? Porque no nos permiten hacer actos públicos. Pero bueno, ese es el paréntesis, cierro paréntesis. Hay ritos de iniciaciones culturales y podríamos ver que el bautismo puede llegar a verse de esta manera. Una forma en la que Jesucristo aparta algo que ya se estaba haciendo, pero con un sentido distinto para su comunidad. Ahora, no lo hace Jesús. Este ritual que se saca de su contexto original no lo hace Jesús, lo hace Juan el Bautista. ¿Sí me explico, hermanos? Es Juan el Bautista el que saca el bautismo, estos baños de purificación que se hacían dentro de los judíos, los saca del contexto que se usaba ahí para darle un sentido distinto. ¿Cuál era el sentido dentro de los judíos? Bueno, todos aquellos que querían pertenecer al pueblo judío, los gentiles, tenían que ser circuncidados y después tenían que ir a las piletas a bautizarse, a limpiarse y a purificarse. Esto tenían que hacer dentro de la cultura judía. ¿Por qué? Porque esos son paganos que vienen aquí a ser parte del pueblo de Dios, pero tienen que ser limpiados y purificados para poder ser parte del pueblo. Eso es para los gentiles, para los gentiles. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Se los aplica a los judíos. Entonces lo que Juan el Bautista está haciendo es sumamente ofensivo para los judíos. ¿Me estás diciendo que yo soy tan impuro como un gentil que necesito bautizarme? Juan el Bautista dice, ¿sí? Sí, ese es el sentido. Por eso, arrepiéntanse. ¿A quién le predica? No a los gentiles, le predica a los judíos. Arrepiéntanse, ¿no? Y hagan obras que manifiesten que verdaderamente se han arrepentido. No es simplemente el ritual de vengan y bautícese, porque dice que mucha gente salía y era bautizada, y en uno de los evangelios dice que Juan el Bautista les dijo, hipócritas, vienen aquí a bautizarse, en el sentido de cumplir el ritual, pero no se trata de eso solamente, se trata de un verdadero arrepentimiento en el corazón hacia Dios. Eso es lo que se saca del contexto de los judíos en el planteamiento de Juan el Bautista, y Jesús avala ese tipo de bautismo, donde se tiene uno que arrepentir. Arrepentir, no es el bautismo como tal. Por eso Juan le pregunta a Jesús, oye, ¿por qué vienes a mí a bautizarte? Si yo soy el que debo ser bautizado por ti. ¿Por qué le dice Juan el Bautista esto a Jesús? Porque Jesús era sin pecado. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? De nada.
¿no? Es más, él tenía toda la autoridad para decirle a Juan el Bautista, ¿no? Y tú has hecho esto y esto y esto y esto y esto. También debes arrepentirte. Por eso Juan el Bautista acepta, yo debería ser bautizado por ti. Entonces Jesús avala esta forma para que los que van a ser parte de su iglesia se puedan bautizar. No solamente lo avala con el texto que nosotros acabamos de leer de Mateo, lo manda. Jesús lo manda como parte de la gran comisión. No lo podemos desechar. Ahora, es un acto simbólico, es un representativo, tiene elementos culturales, por supuesto, pero va más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con una relación con Dios, con Jesucristo y con el pueblo que localmente se reúne para llevar a cabo las tareas de Jesús, las tareas que Jesús dejó para la iglesia. Aquel que no se bautiza, digamos que no es parte de los que están autorizados a llevar a cabo el trabajo que Jesús encomendó. Por eso es que decimos que los ministerios, los servicios, la predicación, la enseñanza, la dirección, todo lo que hacemos en la iglesia es solo para miembros bautizados. ¿Por qué? Porque son los que han dicho, yo he echado mi suerte con Jesús. Con valentía lo han dicho. Yo soy parte de. Entonces, tiene un componente cultural, por supuesto, y tiene que ver con también con la relación espiritual con Jesús y la relación de hermandad con la iglesia. De que es un acto importante o debería ser un acto importante, que es la segunda parte que mencionaba nuestro hermano Diego. Por supuesto, ¿cómo convertimos este acto en un acto importante? Desde afuera, exteriormente hablando, haciéndolo correctamente. ¿Sí me explico? Si lo hacemos correctamente, le estamos dando el lugar y la relevancia al bautismo. Hacerlo correctamente por los motivos correctos, en primer lugar. Hacerlo de esta manera exteriormente va a hacer su función. Pero hay bautismos que no son tan extraordinarios, con escenarios ideales, de la forma que uno pensaría que sería lo más bonito exteriormente. ¿Sí me explico? Y aún así, ese día y ese acto, para el que se bautiza con toda conciencia de ser un seguidor auténtico de Jesús, es el día más maravilloso de su vida. ¿Sí me explico? Por una parte está lo externo, pero por otro, lo que sucede en el interior del creyente y va y se bautiza. Mi ejemplo, nunca lo había pensado, pero quizá me hubiera gustado bautizarme en unas playas cristalinas, así bien bonitas, ¿no? Casi el Caribe, ¿no? Con un montón de hermanos, una iglesia grande que estuviera allí, todos vestidos de blanco. Estoy poniendo las cuestiones externas bellas que pueden ser, ¿no? Que los hermanos todos cantaran los himnos y se predicara un sermón de esos que inolvidables, ¿no? Externamente. Me hubiera gustado que así fuera mi bautismo. Sí. ¿Lo tendría presente? Sí. Pero mi bautismo fue todo lo contrario exteriormente. Estaba lloviendo. Oscuro se veía en todo. Estaba las nubes grises, hermanos. Oscuro. Y yo pensaba, ¿será que me van a bautizar? Porque el pastor venía de Cárdenas, imagínense,
bastante tiempo. Venía de Cárdenas y está lloviendo, a lo mejor no va a venir. No va a venir, estaba lloviendo, no había seguridad de que se hiciera, no había transporte para toda la iglesia, apenas se iba a buscar el lugar donde me iban a bautizar. Teníamos que darle la vuelta a la cerca de Pemex, porque no era fácil llegar a los lugares más calmados de la playa, así que teníamos que caminar. Imagínense, no todos fueron un grupito pequeñito, ¿no? Había, recuerdo, 2 hermanos más que se bautizaron conmigo, pero hacía frío. No se oía el canto de los hermanos. Lo que hacía era shh, shh, la lluvia. ¿Sí me explico? Exteriormente no sería lo más adecuado, pero ese día para mí fue como si hubiera sido en el Caribe. En mi apreciación subjetiva de mi relación con Dios. Para mí es como si el cielo se hubiera abierto, como dice el texto de los evangelios, se hubiera abierto y yo hubiera hecho un pacto con Dios públicamente. Y no hubiera ninguna nube, ninguna lluvia, ningún viento, ningún nada que fuera más importante que ese momento en el que yo estaba haciendo mi compromiso público de seguir a Jesús y que Él estaba ahí viéndome. Esta es mi apreciación personal subjetiva. Yo tenía 12 años cuando esto sucedió. Entonces, por un lado, podemos intentar hacer externamente lo mejor posible, como con estas 2 cosas. Hacerlo correctamente y hacerlo por los motivos correctos. E interiormente, si es un bautismo de un creyente, va a ser inolvidable. Jamás se va a olvidar el creyente de su bautismo, jamás se va a olvidar. Aún se vaya al mundo, regrese, y haga y deshaga, ¿no? Esté como el pródigo con los puercos ahí. Aún esté en esa condición, va a recordar que él hizo un compromiso público con Dios. Y por eso les digo que no importa que tengan 12 años, no importa que tengan 13 años, no importa que todavía no haya experimentado las cosas de la juventud y la mundanalidad. Ojalá nunca lo hagan, pero no es necesario esperar eso, porque aún así ese bautismo va a ser un ancla para ese joven, para esa señorita que sabe que no se puede perder allá en el océano del mundo. Tiene un puerto a donde regresar. Y el bautismo ayuda a eso, hermanos. Ayuda a eso. No sé si pude profundizar un poquito más estas ideas de nuestro hermano. ¿Algún comentario más, hermanos? Terminó en predicación la cosa. Bien, entonces bautizar es parte de la Gran Comisión y cuando nosotros bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Cuando nos bautizamos estamos siendo obedientes a Cristo. Nadie que diga que siga a Cristo puede dejar de obedecerlo. ¿Sí me explico, hermanos? Nadie que diga que ha aceptado a Cristo puede dejar de obedecerlo. Todo seguidor de Jesús que verdaderamente entiende quién es Él, va a querer obedecerlo. Sí, considero que estas enseñanzas son importantes para nosotros quienes somos los bautistas, porque vemos los jueves que estamos viendo el riesgo en que está el Evangelio. Hay personas de otras denominaciones que están confundiendo hasta el bautismo, una doctrina que conocemos a profundidad, gracias a Dios. Nosotros, ellos, de lo que acaba de decir el hermano, hay una persona que platicando conmigo me decía que si no te bautizas tú no eres salvo, e inclusive decía que es una ordenanza, reafirmaba eso sí, y cuando es una ordenanza debe ser obedecida. Dice, si tú no te bautizas, dice, no eres salvo.
Entonces le explicaba yo, bueno, tú evangelizas a una persona y le dices que si acepta a Cristo en su corazón y el arrepentimiento de sus pecados, y después camina unos pasos y yo no sé, por un accidente o le da un paro, no se muere, considera que esa persona no va al reino celestial. No, dice, porque no alcanzó a bautizarse. Dice, porque el bautismo es una ordenanza. Y yo le comenté y le decía, es que tú desde que aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes verdaderamente, ahí viene el sello del Espíritu Santo. Y me decía, no, porque tú viste que cuando el Señor se bautizó, dice, vino el Espíritu Santo. Entonces, son cosas en las cuales debemos tener cuidado, ¿no? Porque van a haber personas que se nos van a acercar y si no sabemos bien la doctrina del bautismo, nos pueden confundir. E inclusive me decía igualmente que me preguntaba que ¿qué hacíamos nosotros para bautizar? Bueno, llevamos un discipulado, acepta a Cristo en su corazón, lleva un discipulado y después se bautiza. Y me decía, ¿por qué tanto rollo? ¿Sí? Porque la palabra habla que tú aceptas a Cristo en tu corazón y lo primero que tienes que hacer es bautizarse rápidamente. E inclusive dice, nosotros decimos, compartimos el evangelio cuando estamos bautizando a algunas personas y decimos que si quien se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados, quien ha aceptado a Cristo, que nada impide que lo bauticemos y muchas personas vienen al bautismo. Entonces, por ahí son detalles, ¿no? Que creo que estos estudios sobre la escuela dominical, sobre el bautismo, para nosotros los bautistas es muy importante que celosamente cuidemos esa parte, porque van a haber muchas personas que van a confundirnos y si no sabemos, pues obviamente vamos a estar con esa conciencia de que si no somos bautizados y si morimos, pues aquella persona se va al infierno. Ahora, otra de las cosas, él decía, ¿por qué el mucho tiempo para bautizarte? ¿Por qué el mucho tiempo para bautizarte? Sí, es cierto, es una ordenanza y sí es cierto que hay hermanos que son visitas, que han aceptado a Cristo, pero no han dado ese paso del bautismo. Es cierto, pero eso ahora sí no hay una certeza de que él se vaya al infierno por no ser bautizado. Sí. Bien, pues lo primero es que cuando ustedes escuchen a una persona decir, el bautismo es una ordenanza, ya ahí él está afirmando que no es para salvación. Si dice, es una ordenanza, pero tienes que hacerlo para salvar, tiene cruzadas los cables, tiene cruzada la doctrina. ¿Sí me explico? Por un lado está enseñando que es ordenanza y por otro lado está enseñando que es sacramento. No es posible. Por eso nosotros nos distanciamos bien claramente de que no es sacramento, no es para salvación, no es para salvación. ¿Cómo nos distanciamos de que no es para salvación? Diciendo claramente es una ordenanza. Es una ordenanza que no incluye salvación, ¿no? En el momento en que tú lo realices. Entonces, en primer lugar, alguien que lo menciona de esta manera no tiene clara la doctrina, para empezar. A lo mejor sería redundante discutir mucho con él, con ella. Lo que sí podemos hacer es mencionarle los textos bíblicos que estamos viendo y ver y enseñarle el orden de lo que está sucediendo. El orden de lo que está sucediendo. No podemos cambiar el orden de lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, el bautismo viene después de que se ha puesto a alguien en contacto con el Evangelio y esa persona decide creer en Jesucristo y entonces el Espíritu Santo lo sella. Y una vez que lo sella, entonces esa persona es hija de Dios, hijo de Dios. Lo primero que tiene que hacer es obedecer el primer mandato, que es bautizarse. ¿Cuál es el segundo mandato? La segunda ordenanza.
La Santa Cena, ¿no? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto, segunda ordenanza. Solamente hay 2 ordenanzas que nosotros tenemos que hacer como rituales, por así decirlo, como actos simbólicos, ¿no? Si queremos usar otra palabra en vez de rituales, como actos simbólicos. Uno es el bautismo y el otro es la cena del Señor. Que debemos estar preparados para eso, sí. Que debemos tener instrucción para eso, sí. ¿Cuánto? La Biblia no dice. Pero por la experiencia de la iglesia, a través de los años, lo que hemos observado es que es preferente, aconsejable, que haya una instrucción previa a los que se van a bautizar. Y esto es algo que vemos desde el primer siglo hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo es esa instrucción previa? Tampoco se dice en la Biblia. Los primeros años era todo un año. En los primeros siglos, todo un año. Solamente se bautizaba en Domingo de Resurrección. Solamente se bautizaba en Domingo de Resurrección. Por cierto, ya viene. Para los que no se han bautizado, esa es una hermosa fecha. ¿Por qué? Porque muchos cristianos en el pasado solamente se bautizaban en el Domingo de Resurrección, que significaba que tenían todo el año para prepararse. ¿En qué se iban a preparar? En entender claramente quién era Jesús. ¿Cómo habían obtenido esa salvación? ¿Qué se demandaba de ellos? ¿Cómo podían prosperar en su vida espiritual? ¿Qué tenían que creer respecto de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sí me explicó? Entonces, cuando llegaban al bautismo, ellos tenían que confesar públicamente: yo creo en Dios el Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Ya les enseñé que esa es la fórmula básica del credo apostólico, que es muy antiguo. 1 año. Después, en algún lugar fue hasta 2 años, ¿no? ¿Por qué vemos esto en la historia? Porque mucha gente emocionalmente llegaba, aceptaba a Cristo y se bautizaba porque había la oportunidad de hacerlo inmediatamente. Y después de ser bautizado y entrar a la iglesia, uno podía ver que esa persona realmente no había nacido de nuevo. ¿Qué significa que no había nacido de nuevo? Que no se le veía ningún cambio de vida. Y cuando se acercaban a estas personas para preguntarle: oye, ¿y tú por qué te bautizaste? Había un montón de razones menos las correctas. Por eso decía, hacerlo bien y hacerlo por las motivaciones correctas. Como la iglesia, que es la depositaria de esta ordenanza, recuerden, no es el pastor, no son los líderes, es la iglesia la que tiene que llevar a cabo esta ordenanza. ¿Cómo la iglesia se asegura que esas personas realmente han aceptado a Cristo? A través del tiempo de discipulado. Ya terminé mi discipulado, me tengo que bautizar. Bueno, va a depender de lo que hayas aprendido en el discipulado, ¿no? Si realmente has aceptado a Cristo o no. Y en el discipulado nosotros podemos ayudar a las personas a entender: no, pues es que yo no pensaba así, o no había creído así, o no había entendido así. Incluso personas que ya se bautizaron anteriormente en otros grupos o fueron bautizados de niños y les dieron otra doctrina, ahí nosotros podemos enseñarle: este es el bautismo según dice la Biblia, esta es la manera de hacerlo según dice la Biblia, ¿no? Y este es el momento adecuado según dice la Biblia. ¿Tú ya aceptaste a Cristo? Este es el momento adecuado. Si ya entendiste de qué se trata hacer esta manifestación pública de fe. Porque si alguien va toma una decisión, pasa al frente, pero no aceptó adecuadamente a Cristo y se bautiza, es como si lo hubieran bautizado de pequeño. Está en la inconsciencia de lo que es el acto del bautismo. ¿Sí me explico, hermanos? No importa que te hayan bautizado, ¿no? El predicador más nombrado de todo Tabasco, no importa. Si tú te bautizaste sin la conciencia de lo que estabas haciendo, sin el entendimiento bíblico de lo que estabas haciendo, no tiene sentido ese bautismo. ¿Sí me explico?
Por eso es importante la enseñanza y la instrucción, ¿no? Nosotros aquí en nuestra iglesia consideramos entre mes y medio y 2 meses de discipulado para decirle a una persona, puedes bautizarse, ya entendiste, hermano Daniel, otra vez, y después creo que por ahí alguien... Igual esa persona platicando conmigo me decía referente a, dice, ¿cómo bautizan ustedes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, dice, se atrevió a decir así, ese bautizo no sirve, porque se debe bautizar en el nombre de Jesús, así bautizaban los apóstoles, ¿sí? Entonces, creo que sí están mal, porque se deben bautizar en el nombre de Jesús, ahí representa todo ya Jesús. Sí, es igualmente, es una doctrina distinta, Sí, vamos a ponerlo solamente en estos términos, con lo que acaba de compartir el hermano Daniel. Los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. No vamos a explicar qué significa eso, pero tiene una razón de ser. Bueno, los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué bautizamos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién dijo que debíamos hacer eso? ¿Quién tiene más autoridad, los apóstoles o Jesús? ¿A quién tendríamos que hacerle caso en dado caso que hubiera una contradicción en la Biblia? En dado caso, no es que lo hay, en dado caso, ¿a quién tendríamos que hacerle caso? A Jesús. Cuando el texto en Hechos dice, en el nombre de Jesús, y vemos el contexto de lo que está hablando, es que los que estaban o iban a ser bautizados no habían entendido el mensaje correctamente, no sabían exactamente de qué se trataba creer en Jesús. Y el texto entonces dice que les explicaron más a fondo cómo debían ser bautizados en el sentido de creer en Jesús. ¿Se me explicó? En el sentido de creer en Jesús. No por la fórmula está en Mateo, pero el sentido en el que uno debe bautizarse es creyendo en Jesús, creyendo en el nombre de Jesús. Ese es el sentido del texto en Hechos. No es que haya una contradicción, es que hay una mala hermenéutica, mala interpretación del texto. Bien, yéndonos hacia el final, hermanos. Hermano Diego, adelante. Sí, tal vez igual podemos ver que una vez que fue crucificado Jesús, murió, y al resucitar, aún los apóstoles, todavía dudaban. Sí, claro. Entonces, hasta que se dio esto y ascendió al cielo, fue que corrieron a seguir predicando, ¿no?, el evangelio. Entonces, sí, todo esto tenía que pasar porque pues ni siquiera ellos estaban 100% convencidos de lo que estaba pasando. Mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿no es o es necesario ser bautizado para ser miembros del cuerpo de Cristo? Mi respuesta es no, porque desde el momento que aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, es una responsabilidad, como ahorita lo estaba explicando, de la iglesia de seguir este mandato, de ser bautizados, de bautizar. Y corresponde también a quien ha creído en Cristo de obedecer. Entonces, yo digo esto porque llegan muchos que han sido bautizados en otras iglesias y luego dicen, bueno, pero ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? Si yo ya fui bautizado aquí o allá. Pero aquí es donde entra el punto, ¿no? Tu concepción de cómo estás entendiendo esta responsabilidad. Y a lo mejor con algunos hermanos ya se dan cuenta ahorita, como que yo me bauticé en otro punto. Ahorita lo que decías cuando te bautizaste, yo me acuerdo que querían que yo también me bautizara con ustedes. Y yo les dije, yo no me voy a bautizar con ustedes por las razones que me daban. Mira, vamos a poder hacer esto, vamos a poder hacer el otro. No. Por conveniencia yo no me bautizo. Claro, tú ya lo entendiste en su momento de otra manera, pero yo en el momento que me invitaban, no, pues yo no me voy a bautizar porque los demás lo dicen. Yo me voy a bautizar porque quiero yo tomar esa decisión, ¿no? Por otro lado, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, bueno, el Espíritu Santo se va a contristar cuando tú desobedeces a Dios. Y quienes somos hijos de Dios lo hemos vivido.
cuando hemos pecado, cuando hemos desobedecido, nos contristamos, nos sentimos que algo está mal, algo está sucediendo, que no es la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos ver que quienes no han sido sellados con el Espíritu Santo o nunca regresan o permanecen o siguen permaneciendo alejados de Dios. Siguen pecando, no pasa nada. Siguen en su vida anterior, ahí están. Romanos 8 nos habla de esto, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, cómo nos vamos a comportar, qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo creo que esta parte del bautismo es como una conexión, como que un puente hacia lo que sigue. Más allá del simbolismo, representa esa actitud de obediencia. ¿Has aceptado a Cristo? O bueno, si hay un verdadero arrepentimiento, vas a seguir a Dios, vas a obedecer a Dios. Si no hay un verdadero arrepentimiento, vas a regresar al pecado. Muy bien. Ok, por eso es importante las participaciones, hermanos, porque eso nos da pie a ir aclarando ciertos puntos, ¿verdad? Es importante, en este caso, en la participación del hermano Diego, distinguir lo que es el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Cuando hablamos de la familia de Dios, estamos hablando de todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. En el pasado, en el presente y los que van a venir en el futuro. Todo el que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador o vaya a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, hermano, pasa inmediatamente a ser de la familia de Dios. Es decir, que entramos en una relación de comunión con el Padre. Y entonces el Padre es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro hermano mayor, según dice Romanos, es nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo a seguir. Estamos en la familia. Y los demás que han aceptado a Cristo en diferentes lugares, no importa en la iglesia en donde estén, en Tapachula, en Reynosa, en Estados Unidos, en Europa, en Ucrania, hermanos, no importa en el lugar que estén, ellos son mis hermanos, porque forman parte de la familia de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo el que ha aceptado a Cristo forma parte de la familia de Dios. Pero no todo el que ha aceptado a Cristo forma parte de la iglesia local. Vamos a hacer la distinción. ¿Qué es la iglesia local? Es el cuerpo visible de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se han bautizado y han hecho un pacto de trabajo y comunión. Y se organizan en iglesia para predicar la palabra y celebrar los 2 mandamientos. ¿Sí me explico? Se predica la palabra y los 2 mandamientos, bautismo y la cena del Señor, en un pacto de comunión. Esa es la iglesia local. Esta iglesia local es representada de muchas maneras en la Biblia, como un edificio, ¿no? Y también como un cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, en los pasajes del Nuevo Testamento, no estamos hablando de la familia de Dios, estamos hablando de la iglesia y no local, sino más en el sentido universal. Entonces, cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de todos los que pertenecen a las iglesias locales a nivel mundial. No sé si ya los enredé. Familia de Dios, cuerpo de Cristo, iglesia local, para que vaya más en orden. Familia de Dios, todos los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cuerpo de Cristo, todos los que han aceptado a Cristo y se han bautizado en diferentes lugares. En diferentes lugares. Han sido bautizados en una iglesia pentecostal, en una iglesia no, adventistas no. No, en una iglesia que siga el orden, que nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, y la otra es la iglesia local. O sea, son 3 cosas en las que nosotros somos, digamos, parte de. Familia de Dios, iglesia universal o cuerpo de Cristo
y la iglesia local. La iglesia local es donde nos reunimos, Para ser parte de la iglesia local específicamente, usted tiene que bautizarse. Es un requisito. ¿Sí me explico? Para la iglesia local. ¿Me explico? Y tiene que bautizarse. En este caso, la iglesia local es una iglesia bautista. ¿Qué significa? Que usted tiene que bautizarse bajo las doctrinas y prácticas de la iglesia bautista para pertenecer a esta iglesia. Usted va a la iglesia presbiteriana, quiere ser parte de la iglesia local presbiteriana, aquí en Comalcalco, vamos a poner Jesús es el divino maestro, ¿no? Esta es la que está aquí. Usted quiere ser parte de esa iglesia localmente, se tiene que bautizar bajo las prácticas y doctrina de esa iglesia, para ser de esa iglesia, localmente, ¿no? Si usted se bautizó allá, se bautizó acá, no importa, usted es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. La iglesia universal. Entonces la iglesia universal es más sinónimo de cuerpo de Cristo. La iglesia local, el bautismo como nosotros lo creemos para participar en esta iglesia. Y la familia de Dios, todo aquel que ha aceptado a Cristo. Podemos entrar en cada una de ellas con citas bíblicas, pero no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Pero sí, esto se logra entender más con la doctrina sistemática. Es lo que delimita esa clase de realidades. Bien, ahí es donde nosotros podemos ver este tipo de simbolismo. Ya lo hemos hablado, esto es lo que sucede simbólicamente. Bien, yo traía mis preguntas, pero ya no les voy a dejar que ustedes saquen sus preguntas, solamente estas, porque ya participaron y me da mucho gusto que hayan participado. ¿Quién puede bautizar, hermanos? ¿Solamente el pastor? ¿Solamente el pastor ordenado? Si no hay pastor ordenado, ¿no se puede bautizar nadie más en la iglesia? No. ¿Quién puede bautizar? Cualquier creyente. Recuerden que el sacerdocio universal de todos los creyentes nos capacita. Pero tiene que ser bajo esta condición: cualquier creyente autorizado por la iglesia local. ¿Se entiende? Yo no estoy aquí, no está el hermano Daniel, ni está el hermano Diego, no tienen pastores en esta iglesia. Pero Yulisa se va a bautizar. ¿Quién la va a bautizar? Hay una iglesia a 20, 30 kilómetros de aquí. Podríamos buscar un pastor allá, podría ser. Pero la iglesia tiene la autoridad para decir: hermano Quirino, usted va a bautizar. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos la autoridad para designarlo a usted, y usted ha mostrado una vida entregada al Señor, santificada, orientada hacia el bien de la obra. Queremos que usted lo haga. ¿Y el bautismo de Yulisa sería válido? Sería válido. Porque la autoridad está en la iglesia local, no en el pastor o sacerdote. La iglesia local dice: tal hermano que vemos que se ha consagrado. Bien, siguiente pregunta: ¿dónde se debe bautizar? ¿En una pileta? ¿En un tambor? ¿En un bautisterio? ¿No? ¿En una alberca? ¿No? De preferencia en un lugar público para el testimonio. Por eso es que nosotros preferimos los ríos, ¿no? Y las playas, y queremos que la mayoría de la iglesia esté presente, ¿no? A veces se puede hacer en bautisterios, sí, son hechos especialmente para eso, bajo ciertas circunstancias, pero de preferencia donde haya agua corriente, así le llamamos, que el agua circule, que no esté estancada, ¿no? Por otra clase de simbolismo que nosotros llevamos como seres humanos. ¿Cuándo se deben bautizar a los creyentes? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? No se define, pero debe ser pronto, después de la conversión, lo más pronto posible, después de que la iglesia se haya asegurado que esa persona ha aceptado correctamente, entiende lo que va a hacer. No nada más por emoción, no nada más porque quiere ser parte de la iglesia, es que el pastor ya tiene como 5 familias que le hacen caso.
y necesitamos poner más gente de acá del otro lado. Vamos a meter más gente para que se bauticen y podamos tomar decisiones que pesen sobre esto. ¿Les parece extraño, hermanos? Es muy común en las iglesias carnales que llevan sus decisiones por voto mayoritario. Y dicen, no importa, que tiene 12 años, que todavía no entiende, que tiene 14, 15, no importa, métanlo, es un voto más. ¿Me explico, hermanos? Entonces llega a suceder, ¿no? Tienen que entender claramente lo que se está haciendo. ¿De qué me sirve ser bautizado? Puedo participar de la iglesia local en todos sus ministerios y tareas en el mundo. Por ejemplo, ¿qué significa esto? El hermano Suri tiene un deseo ardiente por predicar la palabra de Dios. Él quiere predicar, quiere que las iglesias le den oportunidad, él quiere ir a donde sea necesario, a los hospitales, a las cárceles, a lugares donde no se ha predicado, como China, no sé, donde él sienta el deseo, quiere hacerlo. Y dice, yo no necesito la iglesia para hacerlo, yo puedo predicar. ¿Ok? Es correcto, tú puedes predicar. Pero siempre va a haber la necesidad de decir, bueno, ¿y Suri quién es? ¿Y Suri de dónde viene? ¿Y quién da testimonio de la vida de Suri? Él se sabe la Biblia al derecho y al revés. Y se para en el hospital regional y paz, predica con fuerza, ¿no? Y todo el mundo llega ahí y dice, oh, muchacho, el Señor lo usa, conoce mucha Biblia, ¿no? Eso fue el viernes en la noche, fue a predicar allá. Y alguien por allá lo ve después el domingo, ¿no? Con una cerveza acá. En un parque, a un lado del parque, en un carro, y ya cuando ve a alguien esconde la cerveza. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuál es su iglesia? ¿Por qué la iglesia le permite predicar? ¿Él es miembro de esa iglesia? ¿Su iglesia puede dar testimonio de que es un joven entregado al Señor? No que conoce la Biblia, que es alguien entregado al Señor, que tiene las cualificaciones para ser predicador. ¿Sí me explico? Yo sé que esto a veces es como, ¿y a poco la iglesia va a cerrarme las puertas? No, no les va a cerrar las puertas, pero no va a ser el aval que dice la Biblia que se debe tener para alguien que dice hablar en nombre de Dios. Porque no somos personas independientes. Jesucristo, ¿a quién dejó? No dejó a personas independientes. Jesucristo, ¿a quién dejó? Dejó a la iglesia. Suri quiere predicar, no quiere ser pastor, pero quiere predicar. La iglesia tiene que darle un certificado de predicador. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia lo avala su testimonio, avala su entrega. Su conocimiento, por supuesto, pero ¿de dónde viene Suri? Viene de la iglesia bautista Maranata. Es miembro de esa iglesia desde tantos años. Participa en los ministerios, por supuesto. La iglesia puede dar testimonio de que es un creyente fiel. La iglesia puede hacer eso. Ahora, si la iglesia dice, no, pues aquí llega de vez en cuando. No, y quién sabe qué anda viendo en el Face, o en el Instagram, o en otras cosas. ¿Sí me explicó? Cualquiera puede levantarse y decir, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy lo otro, y la iglesia no me tiene que importar. Está equivocado. Porque la autoridad está sobre la iglesia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Tengo que bautizarme. Ahora la pregunta final, ¿has sido obediente a este mandato? Quedó duro al final, ¿verdad? Pero hermanos, si la iglesia no entiende la autoridad que tiene como iglesia local, hablando de este mandamiento, hablando de la cena del Señor, hablando de la predicación, hablando de cualquier otro ministerio, hermanos, va a seguir habiendo iglesias que no son sanas. Van a seguir habiendo personas
que porque tienen facilidad de palabra se van a levantar sobre un grupo y van a decir: tráiganme los diezmos y tráiganme las ofrendas y vámonos a esto y vamos al otro, y les van a sacar su dinero. ¿Sí me explico? Mucha gente se levanta y dice: yo soy predicador, el Señor me ha llamado, voy a ser pastor y no me importa quién me avale o no. Y son ministerios que lastiman mucho a la gente y lastiman mucho el testimonio de la iglesia. Y el testimonio de la iglesia, hermanos, debe cuidarse. Nosotros necesitamos ir mejorando en ese aspecto. Todos nosotros, entender la gran responsabilidad que tenemos como iglesia local de orientar a todos a que sean parte de nuestra iglesia y puedan participar con toda la libertad de los ministerios y servicios de la iglesia. Ahora, lo que diga el mundo no nos importa, bueno, en cierto sentido. Pero desafortunadamente eso coincide con lo que le importa a Dios. Lo que diga Dios es lo más importante. Y si nosotros como iglesia no resguardamos la doctrina, las enseñanzas, cómo se llega a ser parte de la iglesia, hermanos, vamos a estar diluyendo nuestra esencia. No como bautistas nada más, como iglesia de Jesucristo. Y el bautismo es la forma de ser parte de la iglesia local. Es la manera, no hay otra forma. Vamos a dar oportunidad a hermanos a que participen, a que colaboren, sí, pero eso va a ser por un tiempo. ¿Sí me explico, hermanos? Va a ser por un tiempo. Después, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es animar a esa persona que sabe que puede servir a ser parte de la iglesia local. ¿Cómo? Bautizándose y bautizándose. Bien, vamos a terminar con una oración. Voy a pedir al pastor Daniel nos termine nuestra clase con una oración.